demás siempre sean actividades en las que ya no nos quedemos solo en el discurso, no nos quedemos solo en los ratitos de charla, sino que también sean momentos para parar, sean momentos para escucharnos, para conocernos. Y hoy pues no iba a ser menos, y que es el Día Internacional de la Salud de la Mujer, pues es momento de escuchar nuestra salud, de escucharnos por dentro, de aprender recursos, ¿no?, para seguir cuidándonos, y por eso hoy está aquí Neus con nosotros. Neus Hassel se licenció en Psicología en la Universidad Autonómica de Barcelona, siguió sus estudios de posgrado especializándose como psicóloga clínica con el máster de Psicopatología Clínica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Su interés se iba centrando no solo en la psicopatología y el diagnóstico, sino en formarse como psicoterapeuta para poder tratar a sus pacientes. Se formó en diferentes disciplinas psicoterapéuticas del ámbito del humanismo, poniendo el foco principal de la terapia en la relación de ayuda que se establece entre la paciente y la terapeuta. Se formó como psicoterapeuta, psicoterapeuta y psicoterapeuta gestáltica. Poco a poco fue incluyendo la dimensión espiritual en su práctica con el estudio del enneagrama, formación del carácter y de la psicología integrativa. Y también se formó en constelaciones familiares para poder abarcar síntomas de tipo familiar. También se formó como terapeuta floral para poder usar las flores de Bach. Neus dedicó su primera etapa laboral trabajando y especializándose en niños con autismo, trabajando como psicóloga de tratamiento en una escuela de educación especial, para luego entrar a formar parte de la red pública en Cataluña de atención temprana como psicóloga infantil y juvenil a lo largo de 10 años. También ha trabajado como asesora escolar, como supervisora de casos y como docente de formación para el Ayuntamiento de Barcelona. Siempre ha compaginado su práctica en la institución pública como en la consulta privada, llevando grupos, terapias de pareja, terapias de adultos y talleres de crecimiento personal para centrarse actualmente en su propio proyecto en su consulta privada. Bueno, pues nada, sin más, os dejo con Neus, por supuesto, darle las gracias porque ella está aquí hoy con nosotros y nos ayuda a conocernos y a cuidarnos más por dentro. Muchísimas gracias, Neus. Siempre muy para afuera,
preparemos para estudiarlo, ¿no? O sea, pues, las doctoras, los médicos, ¿no? Que se dedican a las físicas que tienen el cuerpo, ¿no? Vale, sí, lo separamos y los psicólogos, psiquiatras, ¿no? Para ordenar. Pero al final somos todos. Es decir, si mi cuerpo tiene alguna dolencia, emocionalmente eso también me va a afectar, ¿no? Estamos integrados. Un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo tengo un examen, ¿no? Estoy nerviosa, estoy impaciente y hay todas unas emociones que surgen, ¿no?
la mujer que inicia, la que no tiene miedo, la que decide ir, ¿no? Y con alguien importante, ¿no? También, o sea, los dos hemos visto, ¿no? Los que hacen que nadie se quede atrás y que todos estemos en relación, y las personas que hacen que no, que venga, vamos a movernos, vamos a elegir, vamos a cambiar, y hacen que estemos en dinamismo, que cambiemos, ¿no? Luego hay otro tipo de personas que son personas muy sensibles, personas amorosas, personas muy empáticas. Hay personas que están en un grupo y enseguida
que vamos para adentro, ¿no? Que vamos a ver qué hay dentro, ¿no? ¿Qué es lo que quedó, ¿no? Ver qué es la imagen, ¿no? Lo que se ve en la superficie, pero luego todo lo que hay en la profundidad, ¿no? Son esas personas que continuamente son muy intensas, ¿no? Que quieren entender qué les pasa a los demás, personas que saben escuchar, que te preguntan, hay personas que os fijáis que os cuesta un poco hablar con ellas, porque te escuchan, ¿no? Te escuchan y no sabes cómo, pero te van sacando y sacando y sacando, porque son muy receptivas, ¿no? Y captan la profundidad de los demás. Estas manos representan esas personas que antes les hablaba de esas personas como muy compasivas, ¿no? Que saben perdonar, ¿no? Hay personas que son como representarían el amor, ¿no? Algún tipo de amor, pero representaría como esas personas que son capaces de perdonar, que son compasivas, ¿no? Qué importante, ¿no? Poder ser compasivos, ¿no? Poder perdonar. Son muy sanadoras también, personas cuando estás con ellas sientes como en calma, personas que como que nos aportan a nosotros como ese bienestar, ¿no? Que podamos estar bien, que nos podamos tener relaciones amorosas entre nosotros, que nos podamos respetar, que nos podamos querer. Vale, las tres últimas. El árbol representa a esas personas, la diferencia de las personas está en la fecha, ¿no? Representaban mujeres, ¿no? Dinamizadoras, no hay mujeres que lo que representan es la calma, ¿no? La serenidad. Hay personas que tú estás con ellas y te sientes en calma, ¿no? Que aportan serenidad, tranquilidad, y su misión un poco es armonizar, ¿no? Armonizar. Hay quien viene a sacudir y venga, vamos a despertar, y hay los que vienen a armonizar, ¿no? Porque después de sacudir, uno tiene que también poder armonizar, ¿no? Son esas personas como que buscan la naturaleza, en la calma, en la tranquilidad, en el construir. Y para acabar, podríamos ver esas personas que son personas, la montaña representa como el guerrero que ya ha llegado arriba de la montaña, ¿no? Ha llegado arriba de la montaña, ha hecho todo el camino y ya está, es como la voz de la experiencia. Hay personas que han venido a aportar su experiencia, su conocimiento, ¿no? Personas que nos enseñan, personas que han venido a enseñar, ¿no? Que resulta esa montaña, ¿no? Ese aprendizaje y hemos llegado a la cumbre y hemos venido a enseñar. Hay muchos docentes que podrían representar ese arquetipo, ¿no? Personas que necesitan transmitir, aportar conocimiento, dar al mundo, ¿no? Que el conocimiento aprenda, ¿no? Puede tener mucha relación con la espiritualidad, ¿no? Maestros espirituales, ¿no? Podría tratar. Y bueno, Perdón, una pregunta. Estoy viendo todas las definiciones de zona, todos los dibujos que se, o sea, dibujos que se especifican con las personas, pero hay un tipo de personas, pienso yo, esas personas que van por la vida transmitiendo energía, nervios, se meten en una fiesta y nada más que miran, ya saben que le están transmitiendo nervios, con cuenta. bueno, ¿Qué definición tendría esa persona? eso sería un poco la que vimos en la fecha, que hemos dicho. Hay personas, las mujeres guerreras, ¿no? A veces pueden avasallar mucho, es lo que yo os decía, ¿no? O sea, depende del nivel de vibración en el que estés, o tú puedes ser un gran motivador o puedes avasallar, porque, claro, Si la motivación, o sea, me explico. Yo soy una persona estresada, habitualmente. ¿Vale? Lo llevo porque lo llevo en la sangre, porque lo traigo de mi abuelo, de mi padre, energía, pero energía que llega un momento que pasó estas 2 horas en la cama hasta el día de la mañana y me encuentro muy tirado. ¿Me explico? Lo estoy teniendo, ¿por qué? Porque estoy ya cansada de dejar de
infarto, te quedas en la cama y algo tiene que hacer con esa energía y al final esa energía se convierte en estrés. ¿No? El aburrimiento, te levantas, no sabes qué va a hacer, porque hace todo junto, Claro, puede ser que yo creo que eso necesite canalizarlo hacia algo, hacia una motivación, hacia un proyecto. No, motivación, perdón, tengo mucha. Claro, pero se siente realizada, ¿no? Se siente realizada y puede sentir que uno está haciendo algo, que está aportando algo. No, yo aporto. Sí, aportando. Aporto energía. Claro, el problema de este tipo de... Pero claro, cuando toca parar, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Muchas veces también hacemos la manera que uno se ha posicionado en el mundo y cuando uno para, ¿qué pasa? Pues a veces uno para y contacta con cosas que no quiere contactar, o le da miedo contactar, ¿no? Entonces sigue en el supermovimiento, ¿no? Y claro, eso, si no está bien regulado, puede acabar en estrés. Sí, no, acaba. Claro, la gente que tiene mucha energía es como un río desbordado, ¿no? O un caballo que no lo podemos respetar. Son personas muy instintivas, ¿no? Personas muy de fuego, muy instintivas, ¿no? Pero si uno no es capaz de domar su caballo, está un poco perdido, ¿no? Porque el caballo lo lleva y es como ese río sin el canal del río, el río se desparrama, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, ¿no? Trabajar para que esta energía sea productiva, que sea un objetivo, pero esté no contenida? Porque si no está contenido, al final esa energía tampoco sirve de nada, sirve al final para hacer daño a otros, ¿no? La meditación puede ser muy buena. La meditación, yo he tenido 7 años de meditación, pero por alguna vida la dejaron y ahora soy meditatorio de a la meditación. De todas maneras, hay personas que son intensas, que viven la vida con intensidad, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Eso es bonito, ¿verdad? Eso es bueno, ¿no? Vivir la vida plenamente, ¿no? Con intensidad, con entrega, ¿no? Es verdad lo que digo, ¿no? Que esto se puede canalizar, pues al final eso puede repercutir hacia uno mismo. Vale, además. Bueno, yo doy por terminada la charla, solo quería decir esa última frase que, bueno, que sois agentes activos de nuestro bienestar, de nuestro cambio, que siempre se puede hacer algo diferente, se puede cambiar, todo lo que hemos hablado uno puede intentar aplicarlo y se trata de paso a paso y paso a paso, ¿vale? Y nada, ahora después preguntas, reflexiones, conclusiones, si alguien quiere. Yo, perdona, cuando entro aquí, pues lo primero que he hecho ha sido echar 2 lágrimas. Me las guardado, ¿por qué? Porque vengo aquí en un momento emocionalmente. Y esto parece ser que emociona. ¿Qué emociona? El hablar de las emociones. Y he llegado y he echado 2 lágrimas y me he puesto mejor. Pero esto es que esto lo veo yo como estamos hablando de eso, de emociones, Claro, ahora lo estamos hablando a nivel un poco teórico, ¿no? Luego se puede, como eso, trabajar, ¿no? Porque yo os he explicado cosas, pero es verdad que eso no es tan fácil, ¿no? Y personas que tenemos mucho proceso personal, pues yo muchas veces también caigo en cosas así y uno constantemente pues se tiene que volver a levantar, ¿no? O sea que no es tan fácil, pero no es imposible y es paso a paso, ¿no? Pero sí, muchas veces también las emociones no hablamos de las emociones, o sea, y
nosotros nos pusiéramos con esta persona, todas terminaríamos agotadas, porque hay algo que esa persona o está pasando un proceso muy complicado, o está sanando una herida muy complicada, o algo le pasa que está desprendiendo ese tipo como de energía negativa. Eso puede pasar. Pero sobre todo, yo creo que lo que podemos hacer nosotros es eso, ¿no? Elegir qué relaciones, o sea, ver qué relaciones son tóxicas para nosotras y por qué aguantamos esas relaciones. Muchas veces soportamos un tipo de relaciones pues por tomarnos vacío o porque pensamos que esa persona nos aportaría no sé qué, ¿no? Y esas personas sí pueden ser tóxicas para nosotras. Hasta que la persona o no, ¿no? Pero que para nosotras sí lo es, ¿no? Si es una persona que baja tu nivel de vibración, ¿eso qué quiere decir? Que te desmotiva, que te apaga, que como que dejas de soñar con esa persona. Hablo de una pareja, de un amigo, de una amiga, de una madre, ¿vale? Personas que notas como si te quedaras sin energía cuando estás con ella, ¿no? Pues eso pasa, ¿no? Entonces también hay la cosa es pregúntate qué haces tú que estás regalando tu energía, ¿no? ¿Cómo tú nos estás prometiendo? ¿Cómo te estás posicionando que tú también estás ahí, ¿no? O sea, que nosotros también a veces estamos en relaciones de dependencia con personas tóxicas, ¿no? Al final es una relación tóxica, ¿no? Y eso es el punto que os decía antes, ¿no? Es tan importante elegir con qué personas nos sentimos motivadas, realizadas, que tenemos ganas de hacer cosas, que nos sentimos creativas, ¿no? Y las personas que nos bajen, no nos gustan. ¿Quieres compartir para poder trabajar en concreto? ¿Cuál es la que tú más identificas la que Yo, quizá con el microscopio la de la observación, pero no son las que también ella que debe? no las ganas. ¿Qué deben ellas? Pues no era ella largo y ella me dio no me acuerdo cuánto, no sé. Yo no soy, Bueno, mira, es que hay algunas cosas que están interrelacionadas, ¿no? Entonces, las personas que son muy observadoras, muy detallistas, estas personas necesitan ser personas calmadas. Es decir, igual no es el otro arquetipo, igual es más donde se desborda el microscopio, ¿no? Pero es una persona muy observadora, pero para observar tiene que estar calmado, ¿no? Entonces, estas dos comparten como elemento tierra, como si fuéramos personas muy de tierra, personas que son prácticas, concretas, que les gusta hacer las cosas bien hechas, pero que también aportan calma a los de su entorno. Porque son personas. Entonces, es curioso que. no es porque yo me explico. Ya, pero tú no. Aporte calma, ¿me entiendes? Pero eso es muy interesante lo que le está pasando, porque a veces el autoconcepto que nos decimos, ¿no? Uno, porque tú igual dentro de ti misma no sientes calma, sientes lo que tú sientas, ¿no? Pero, por eso yo decía, es muy interesante el ejercicio de preguntar a tu alrededor cómo os ves, ¿no? Y si te estás recordando esto, y además es algo bonito como poder decirlo a propia vez, decir, puedes poder aquí, ¿no? Probablemente eres una persona muy tranquila, que buscas calma, que buscas serenidad alrededor, ¿no? Y a veces uno no tiene esa sensación porque lo que vive por dentro es una orquesta, pero de cara afuera sí armoniza en su entorno, ¿no? Sí, Porque tenemos apartados dos hijos no delante a que esa toxicidad cambie. claro, sí, sí, tú, eso es lo que yo os decía que Se aparta, se le da como el único más que nadie de bueno, pues se va a enamorar. Porque no hay alguien que trate de pues, subir a esa persona y ese comportamiento. cuando tú estás diciendo esto, encajaría en algún tipo de
bien posicionada, porque si no, esas personas que decimos muy sensibles se nos pegan contra nosotros, ¿sabes? Entonces no se trata de apartar, pero sí se trata de primero cuidarte tú. Y cuando tú te puedas cuidar, es para afuera, claro que sí. Y si a ti te sale, exacto, ¿no? Porque además, todas las personas, además yo le he dicho, no me gusta ni hablar de personas tóxicas, me gusta hablar de relaciones tóxicas, ¿no? O sea que esa persona en este momento de tu vida a ti no te está tratando bien, ¿no? Porque además yo recuerdo lo que estás diciendo sobre la relación tóxica, es tanto en cuanto la relación se produce entre dos. No es uno el culpable ni el otro la víctima. Creo que si yo digo que aquí me baja la energía, que me da malestar y todo eso, soy yo la que tiene que poner los límites. La otra persona no toma conciencia de esa situación. Pues yo además dicho que mi intención estuviera ayudarle, yo no le podría ayudar, porque no puedo ayudar a otra persona que no tenga conciencia que necesita ser ayudada. Muchas veces, y hay otro tipo de personas que son como las salvadoras, ¿no? Las que, claro, no, salvadoras, ¿no? Hay como la virtud salvadora, ¿no? Y eso es muy necesario, claro que sí, ¿no? Pero si salvas, primero es, la otra persona quiere que la ayude, porque igual, por ejemplo, si tienes una y la otra persona que ni quiere, ¿no? Eso primero. Y luego, estás en disposición de ayudarle, ¿no? Estás preparada, te sientes bien o sientes que vas a estar ahí. Y a veces esa persona igual ni le pasa nada, lo que pasa es que la relación contigo sí está resultando tóxica, ¿no? Pero igual otras personas no lo es y te va perfectamente, ¿no? Eso pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Que tú estás con una pareja y te sientes que eres un ogro, que dices, pero yo cómo me relaciono en mi pareja, cómo soy, cambio de pareja y soy totalmente diferente. Y eso pasa. Y es que esa persona en mí genera una manera de ser o toca unos aspectos de mí que yo he puesto a una parte. Que no es que sea esa persona, sino que yo con esa persona me pasa eso, ¿no? Entonces, tú te puedes quedar en esta relación y tal, pero pues es que me cabe tratando mucho y hay personas que te tocan esa parte más virtuosa, más saludable, más de bienestar, y hay personas que no, que te tocan otros aspectos. También es importante tener en cuenta, pero mucho más desgastante. Pues quiero comentar. La conferencia trata de salud emocional en las mujeres. Y según lo que se ha escuchado en la audiencia, es una necesidad de una conferencia que hable sobre relaciones humanas. Entonces sería muy importante. Porque, a ver, la salud emocional precisamente depende también siempre cómo relacionarse. Parece ser, yo lo he podido entender, estamos en pueblos pequeños, donde todos conocen desde muchos años. Yo pienso que es que no saben la necesidad de una necesidad de hablar, de cómo relacionarse, ¿no? Porque a veces yo estoy sintiendo que hay relaciones que se han venido cargando y no se saben cómo manejar. Entonces yo digo, doctora, con todo respeto, se pasa la necesidad de buscar conferencias sobre relaciones tóxicas, cómo manejar las heridas que nos afectan el estado anímico del día a día. Porque mira, a ver, el estado emocional de la mujer, de una se habló de casi 100 personas. Bueno, es que las relaciones que tengamos hablamos Por eso,